Perfecto. Bien, jóvenes, tengan muy buenas tardes. Como les mencioné, hoy día vamos a hablar acerca de la llegada de los españoles al continente americano y cuál fue su impacto con respecto a la cultura inca principalmente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sí? Vamos hoy día a conocer dos importantes situaciones. Primero, precisar, ¿no?, las causas y consecuencias de la invasión española a América y analizar, ¿no?, los factores que permitieron la invasión al Tahuantinsuyo y por ende su destrucción. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver acá. Vamos a ver un poco acerca qué entendemos por la invasión a América, ¿ya, jóvenes? Un poquito, alguien está ingresando a la clase. Ahí está. Ok, vamos a ver acá. Creo que está todos, ¿no? Ok, a ver. Eh, Podríamos decir pues que la invasión a América es el proceso de ocupación, ¿no?, y la explotación pues de la gran población de América a manos de la civilización europea, principalmente española. Esto pues constituyó un choque de culturas que eran totalmente distintas, que puso fin pues al desarrollo autónomo de la sociedad americana. Bueno, de la sociedad que en ese tiempo, obviamente, el término América va a ser obviamente después, ¿verdad? Pero que causó pues sin duda un impacto tremendo en el desarrollo de los pueblos autóctonos de esa época. Bien, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos una imagen, ¿no? Y el concepto, ¿no?, de qué es lo que significó esta invasión, ¿no? Recuerden que la invasión europea o española principalmente se da pues en el contexto del desarrollo del capitalismo mercantil europeo, tema que justamente vamos a ver después del curso de Historia del Perú. Ahora, profesor, entonces me quiere decir que cuando hablamos de la invasión a América, fue un proceso militar, de campañas y de saqueo, así es, pero también consigo llegó el genocidio, ¿no?, es decir, la muerte de muchas personas, debido pues a la ambición, al- a las ganas de acumular riqueza a través pues de estas acciones. Y bueno, ¿cuáles fueron las motivaciones? Pues las grandes cantidades de oro y plata que abundaban en lo que ahora es América y que obviamente los españoles se llevaron en gran parte, ¿no? Pero no solamente ello, ¿no? Hay que recordar pues que los europeos se posesionan de estas tierras, las convierten pues en sus haciendas, muy similar pues a lo del feudalismo, ¿no?, donde ellos se convierten pues en las grandes señores. Claro que en esta parte del Perú, o lo que ahora es el Perú, estas tierras se llamarían encomiendas, algo muy común que se estaba dando en Europa, principalmente en España. Por eso que al poseedor de estas encomiendas se le conoce como encomendero. Un dato trágico, por ejemplo, es que entre el 80 y 90% de la población falleció. Por eso se llama genocidio. Pero hay que recordar que la muerte de muchos indígenas no solamente fue por temas o de índole militar. Los españoles trajeron consigo un arma letal invisible prácticamente. Hablamos de las enfermedades que ellos que trajeron aquí al continente americano, como el caso de la viruela, la gripe, entre otras enfermedades. Su impacto fue tremendo, se destruyeron pues las grandes culturas que se desarrollaron en este continente, prácticamente sus conocimientos, sus costumbres y tradiciones fueron menospreciados, inclusive pues se intentó hasta cierto punto eliminar sus lenguas. Hay algunos que son hispanistas, por así decirlo, es decir, ellos consideran que en cierto modo hubo cosas buenas cuando llegaron los españoles, porque comparan con lo que pasó en los Estados Unidos, ¿no?, donde los colonos ingleses prácticamente arrasaron con los pueblos nativos. Pero no podemos hacer comparaciones porque eran situaciones distintas.
los colonos no tenían prácticamente ningún recurso que explotar en América, no había, al menos en esa parte, a diferencia pues, de los españoles que sí encontraron grandes cantidades de oro y plata, y tanto en la cultura azteca, o tanto en Mesoamérica y los Andes centrales, por ejemplo. Eso también hay que tomar siempre en cuenta. Y bueno, lo otro era básicamente que los colonos van a tratar pues desarrollar en cierta manera un desarrollo primero manufacturero y luego industrial por las escasez de recursos que tenían en ese momento. Y ya venían pues con un pensamiento totalmente distinto, ¿no? Hay que recordar pues que muchos colonos van a tener pues estos pensamientos de la religión calvinista, ¿no? Que impulsaba el tema del comercio, las finanzas. O sea, para ellos el lucro era positivo. Aquí, en cambio, todavía en la Iglesia Católica, más bien es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ellos se tuvieron que acostumbrar a ese ritmo. Entonces, tanto los colonos de América del Norte tuvieron su propio proyecto, su propia forma de entender su espacio geográfico, que ellos habían logrado tomar posesión, y aquí en estas partes de lo que es México y Perú, por ejemplo, los españoles ya tuvieron todo servido. Lo único que hacen es establecer instituciones de acuerdo a su propio criterio e intereses. Y eso permitió pues que en América Latina en general no tengamos una visión de un capitalismo autónomo, industrial, como sí lo tuvieron pues los pobladores, los colonos de América del Norte, ¿no? Interesante dato que sería bueno siempre tener en cuenta. Bien, ahora, estos son, digamos, uno de los personajes más destacados, ¿no? Empezamos pues, primero con Cristóbal Colón, que fue un pionero en el cual pues fue uno de los que logra dar a conocer a Europa, un nuevo continente. Claro, Colón nunca supo que el lugar que llegó era América, ¿no? Esto lo va a hacer Américo Vespucio, importante cartógrafo europeo que considera pues que no eran las Indias que Colón había pensado que había descubierto, sino pues obviamente era un continente distinto. Pero al margen de eso, lo que más interesaba pues a la burguesía, a los reyes, era pues el oro y plata que había en esas tierras. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos personas como Tormerías, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, que van a seguir los pasos con cuando llega pues un 1992. ¿Cómo es que, por ejemplo, si llegó, en este caso, España, Portugal, fue Inglaterra, no fue Francia, porque lo mencioné hace poco, era pues que los europeos estaban buscando nuevas rutas comerciales para llegar a las Indias. Recuerden que tras la caída de Constantinopla en 1453, la ruta comercial entre Oriente y Occidente se quiebra, ¿no? Hay una interrupción. Entonces, los mercaderes, los comerciantes europeos van a tratar de esforzarse y poder conseguir hasta cierto punto nuevas rutas comerciales para llegar a las Indias. Y en ese momento habían pues dos países que estaban en las posibilidades de hacerlo, ¿no? Una de ellas era Portugal y España. ¿Y qué tenían en común ambas? Que sus monarquías, sus reinos se habían consolidado luego de la expulsión de los árabes musulmanes que habían tomado el control de la península ibérica. Tenían obviamente un poder centralizado, y eso justamente fueron los factores que permitió, ¿no? Que tanto Portugal como España inician pues sus aventuras de expedición. En el caso de Portugal tenía pues su propio proyecto, que ahora vamos a ver más adelante, y España también, pero era más riesgoso, por así decirlo, ¿no? Ya que mucha gente en esa época consideraba pues que la Tierra no era esférica, ¿no? O geoidal. Cristóbal Colón sí estaba convencido que lo era. Ahora,
¿Qué factores, profesor, favorecieron, ¿no? Por así decirlo, la invasión? Bueno, uno de los factores fueron sin duda los grandes inventos que van a tener, ¿no? Los inventos como la brújula, la pólvora, las carabelas, que son embarcaciones pequeñas pero más veloces para poder recorrer grandes tramos y hacia el mar, ¿no? Ya muchos conocían, sabían que la Tierra pues era geoidal, como mencioné. Incluso Marco Polo fue uno de los grandes navegantes que marcó un hito en la historia, ya que él a través de sus grandes viajes logra tener conexiones con pueblos de Oriente. Pero también hay algo importante mencionar. La propia crisis económica que vive Europa los motivó pues para poder buscar otras rutas comerciales y a través de ese afán conocen pues en este caso el continente americano, ¿no? Ahora, ¿qué antecedente, profesor, podemos ver acá? Bueno, la reconquista española, ¿no? Se unifican los reinos, ¿no? Los reinos de Aragón, de Castilla, y su lucha contra los moros, que así los llamaban, ¿no? Los moros eran pues los árabes musulmanes. Ahora, este es muy importante porque hay algunos que se confunden. Cuando llega Cristóbal Colón a estas tierras, el Estado español recién se estaba fortaleciendo, se estaba fortaleciendo, ¿no? O sea, no existía todavía el término de España, ¿no? Pero sí existía Castilla, existía Aragón, Navarra, etcétera, ¿no? Ya luego estos reinos se unifican y forman recién pues, España. Y con Carlos V o Carlos I surge pues el imperio español, ¿no? Acá se dan pues a través de esta serie de ordenanzas, es decir, leyes, normas, en la cual van a poner un centralismo jurídico y el control de las autoridades, ¿no? Es decir, estamos siendo testigos del establecimiento de las monarquías modernas, de los estados monárquicos que hoy en día muchos mantienen este legado, ¿no? Como tener un ejército, instituciones políticas, jurídicas, etc. Entonces, estos son, digamos, los antecedentes más cotidianos, eh, de importancia con respecto, pues, que luego se va a dar, en este caso, la invasión a América, ¿no? Aquí vemos, pues, el viaje de Cristóbal Colón, ¿no? Vamos a ver acá las causas, ¿no? Que justamente mencioné. Ahora, Cristóbal tenía un proyecto, ¿no? Se llama pues el proyecto, en este caso español, cuyo impulsor es sin duda Cristóbal Colón. ¿Cuál era el objetivo de Cristóbal Colón, profesor? Bueno, llegar a las Indias, ¿no? En la cual buscaba navegar en dirección occidental en el Océano Pacífico, es decir, rodear a la Tierra para llegar obviamente a las Indias, ¿no? Y bueno, en el caso de España, a Cristóbal Colón le aceptan el proyecto, pero necesitaba financiamiento, ¿no? Y ese financiamiento lo va a obtener a través de la burguesía, que necesitaba nuevas rutas comerciales para seguir amasando fortuna, y tiene el apoyo político de los reyes católicos, especialmente pues de la reina Isabel de Castilla. Fue un momento propicio porque hay que recordar que casi los musulmanes estuvieron en la península ibérica por casi 800 años, ¿no?, de ocupación. Y recién pues en enero de 1492 cae Granada, que era el último bastión de los musulmanes, y bueno, a través de hecho, y a partir de ahí pues se hace lo que se conoce como la reconquista española, ¿no? Recuperar pues las tierras de sus antepasados, los visigodos. Es por eso que Cristóbal Colón, repito, consigue el apoyo político de los reyes católicos y, y este apoyo se da a través de una capitulación llamado Santa Fe, que se va a firmar en abril de 1492. Y bueno, y sus principales financieros eran banqueros, comerciantes, mayormente de ascendencia judía, como es el caso de Luis de Santangel, por ejemplo. Aquí intervino bastante comerciantes y burgueses que económicamente apoyan a estos aventureros. El caso de Francisco Pizarro también, con Gaspar de Espinosa, ¿no?, que fue el verdadero financista de la expedición de Francisco Pizarro. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá, ¿no? Las causas. Bueno, una de ellas, a ver un ratito. Por ejemplo, era
Era, por ejemplo, la expedición, pues en este caso, capitalista, mercantilista, los burgueses buscaban nuevos mercados para poder incrementar su riqueza. Por un lado, pues decae la autarquía, ¿no? Que era el autoconsumo, es decir, surgen nuevas necesidades, como es el caso del comercio y la manufactura para las ventas, y por ende necesitaban pues, mercados donde podían expandir esos productos, ¿no? El financiamiento de la burguesía fue importante para que se den esas expediciones. Ellos obviamente iban a obtener con ello pues no solamente los mercados necesarios, sino las ganancias para poder incrementar más su fortuna. Y tenemos pues a Luis de Santander, que fue el principal promotor y financista del proyecto de Cristóbal Colón, los hermanos Pinzón, que son los que le dan pues las carabelas. Ojo, las tres carabelas, no son tres carabelas, ¿eh? Son dos carabelas y una nao, que era una nao un poco más grande, ¿no? Ahí tenemos pues a la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Y las tres eran muy importantes debido a que tenían una capacidad de poder realizar viajes muy extensos. Bueno, también la familia Medina Celi también fue quien apoyó económicamente a las expediciones de Cristóbal Colón. Se tenía en esa época en Europa un mercado muy saturado, ¿no? El Mediterráneo pues prácticamente se contrajo por el cierre de Constantinopla, ¿no? A mano de los turcos otomanos, ¿no? Y eso, repito, frenó el comercio, obligándolos a los burgueses, a los comerciantes, a buscar otras rutas comerciales y por ello pues apoyaban esas expediciones e incluso inventos para sus propios propósitos. Con respecto a las causas sociales, diríamos pues que muchos siervos abandonaron la dependencia servil y se enlistaban en los famosos talleres para poder ser oficiales o aprendices y poder también dedicarse a esta nueva forma eh, de trabajo. ¿Qué son los segundones? Bueno, son los hijos segundos de familias de nobles feudales que carecían de acceso a riqueza y poder, ¿no? Entonces tienen que aventurar para poder tener tierras, ya que en su propio lugar no lo podían hacer. Lo que pasa es que en esa época, jóvenes, siempre los primogénitos, o sea, los hijos, los hijos mayores, siempre eran los primeros que tenían mayor privilegios, ¿no? En tierras, en patrimonios, y los demás hijos prácticamente no recibían mucho. Entonces, los otros hijos a veces tenían que viajar a distintos lugares para poder adquirir tierras, ¿no? El desempleo también fue un factor social que impulsó a la gente de Europa a viajar, en este caso a América, sin que se lo propusiesen al inicio. La crisis pues, y los cambios sociales generó pues, la delincuencia y ambiciones. Muchos caballeros que ya no tenían más luchas, porque a ellos les pagaban por realizar esa actividad, se quedaron sin empleo. Tuvieron la oportunidad de poder viajar e ir pues, a estas tierras. Muchos de los personajes que llegaron con Pizarro no eran gente inexperta, al contrario, eran gente que ya tenían bastante experiencia militar, habían realizado ya saqueos y destrucción a otros pueblos anteriormente. O sea, no era gente, por así decirlo, improvisada. Tenía personajes que sí tenían o conocían las tácticas, las estrategias militares de la época. El propio Pizarro, por ejemplo, ¿no? Que utiliza la diplomacia, utiliza la argucia y divide pues a los pueblos andinos, en la cual aprovechando el enfrentamiento de estos pueblos contra el imperio inca, eh, busca su apoyo y lo va a lograr. Pues ahí vemos la habilidad, ¿no? Que tiene políticamente. A pesar que Francisco Pizarro pues era analfabeto, ¿no? Pero hay esa su habilidad, ¿no? De haber logrado dividir a los pueblos y con su apoyo de ellos vencer al imperio inca. Y por último, la crisis europea en la Baja Edad Media pues significó un golpe contra los sectores trabajadores, las hambrunas, enfermedades eran cotidianos, entonces era necesario pues aventurarse e ir por mejores posibilidades. Algo bien curioso, ¿verdad? Es lo que está ocurriendo acá en América Latina o en otras partes del mundo,
y están migrando, ¿no? Supuestamente a estos países más prósperos, como son los países de la Unión Europea o los Estados Unidos. Muy bien, vamos a ver acá las causas ideológicas. Bueno, esto es interesante, ¿no? El miedo ya no era algo que predominaba en la mayoría de la gente, ¿no? Porque antes, al ver pues, que la Tierra pensaba que era plana, decían pues que más allá del horizonte te ibas a caer y la embarcación iba a desaparecer, o que aparezcan pues monstruos marinos, ¿no? Ya la gente poco a poco se dio cuenta que la Tierra pues era esférica o geoidal y se podía circunnavegar rodeándola, ¿no? Se da pues lo que es el individualismo de la conquista, es decir, se destaca pues el factor del emprendedor de los burgueses, ¿no? De aventurarse a buscar nuevas rutas comerciales para obtener pues mercados y fuentes de materias primas. Y viene la educación racional, es decir, las academias enseñaban las posturas de los clásicos de los viajeros y los burgueses pues se inclinían en ese pensamiento racional. Recuerden que ya habían viajes actualmente a otras partes o fuera de Europa, ¿no? Como es el caso que les mencioné de Marco Polo. En fin. Entonces, esos factores también influenciaron para que se dé esta migración y por ende invasión al continente americano. Y vamos a ver por último pues las causas políticas, ¿no? Ahí pues vemos un resurgimiento de la monarquía, en este caso de España, por ejemplo, monarquías absolutistas que van a apoyar, van a dar permiso, les brinda sus puertos, sus marinos y equipos, e incluso seguridad jurídica, es decir, que se va a respetar por los acuerdos que se han dado entre el navegante, el expedicionario y el Estado español, para poder obviamente realizar sus viajes. Portugal y España, como mencioné, formaron pues las primeras monarquías de forma muy temprana, contaron con el poder unitario y sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era el proyecto de Portugal? Bueno, el proyecto de Portugal, por ejemplo, impulsada por el rey de Portugal, Enrique el Navegante, lo llaman así porque fue el que fundó la escuela náutica de Sagres, la primera, ¿no? En Europa, donde va a formar marinos. Y el objetivo era pues llegar a las Indias bordeando las costas occidental de África. Los portugueses fueron los pioneros. Luego ya le siguieron los españoles, pero las circunstancias, obviamente, en el cual permitieron que España logre posesión de mayor cantidad de tierras en América, justamente porque fue el primero en llegar a estas tierras, ¿no? Más no Portugal, más no Inglaterra, más no Francia. Ellos ya lo harán después todavía, ¿no? Muy bien. Se produce, pues, en estas monarquías absolutistas, una de las características es sin duda el centralismo, ¿no? Y gracias a ello, pues, estas monarquías apoyan a los expedicionarios para buscar, pues, nuevos mercados. Y esto es lo que mencioné al inicio, ¿no? La toma de Constantinopla interrumpió, pues, el comercio entre Oriente y Occidente, obligándolos a buscar otras rutas comerciales, ¿no? Y bueno, Francia, Inglaterra, Países Bajos, pues, estaban debilitadas, sobre todo tanto Francia como Inglaterra, luego, pues, de la Guerra de los 100 años, ¿no? Que recién acabó, pues, en 1453. ¿Qué otras causas? Por ejemplo, la invención de las carabelas, ¿no? Que eran ágiles para las grandes expediciones que se iban a realizar. La pólvora, que curiosamente también viene de Oriente, en la cual perfeccionó pues, la guerra y la destrucción de los diferentes pueblos, ¿no? Con la invención de la pólvora, por ejemplo, los castillos ya no tenían nada que hacer frente a esos tipos de ataques. Era ya inútil. El astrolabio ayuda pues a orientarse en la noche y la brújula, que también es una invención oriental, ayuda pues a optimizar la navegación, ¿no? Para conocer pues ¿no? dónde quedan las rutas hacia el norte, el este, sur, en fin, los puntos cardinales, por ejemplo. Aquí vemos pues a Cristóbal Colón llegando pues a una isla que en su tiempo se llamó Guananí. Cristóbal Colón la bautiza como San Salvador. Hoy en día esta isla se conoce como Bahamas, ¿de acuerdo? Bahamas, ¿sí? Ahí está, ¿no? El proyecto portugués que mencioné. eh, este era lo que se buscaba hacer. Se partía del puerto de Lisboa y iban a circunnavegar bordeando las costas de África Occidental, ¿no? Entre los principales navegantes portugueses está pues Bartolomé Díaz,
él conoce Cabo de Nueva Esperanza, Vasco da Gama, por ejemplo, llega a la India, y Álvarez Cabral conoce, pues, las costas del Brasil. Ahí está, ¿no? Los viajes, el primer viaje es con navegación. Estos son los viajes que va a hacer, en este caso, Cristóbal Colón, ¿no? A ver, estos son viajes, no, estos son de Magallanes y otros personajes que van a viajar, ¿no? Porque esta parte de aquí, como decía, esto se interrumpió, ¿no? Por la toma de Constantinopla. Entonces empezaron a buscar nuevas rutas comerciales porque buscaban, obviamente, ¿qué cosa? Viajar a estas tierras, ¿no? A estas tierras. Y aquí, en ese largo proceso, van obviamente a encontrarse, pues, estos diferentes puntos donde van a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, Río de Solís, Cabo de Nueva Esperanza, aquí, por ejemplo, Magallanes, etcétera. En fin, hay que hasta, ¿no? El estrecho de Todos los Santos, el estrecho de Magallanes, ¿no? Le ponen su nombre en honor a él, por haber circunnavegado esta parte, ¿no? En el extremo sur del continente americano. Aquí vemos, pues, que Colón al inicio buscó alianzas, necesitaba, pues, la aprobación de los monarcas, ¿no? Y ahí donde este acuerdo se conoce como la capitulación de Santa Fe. No se olviden, eso viene en el examen, ¿no? Viene bastante con respecto a ese tema. Entonces, ¿quiénes firmaron este acuerdo? Colón y los Reyes Católicos. ¿Y qué acuerdo se realizaron en este documento? Bueno, ¿cuáles fueron los deberes de Colón? Fundar las ciudades, evangelizar a los habitantes, reiniciar el comercio. Y a cambio de ello, Colón pues, ganaría un 10% y sería considerado como un virrey hereditario, ¿no? Cosa que al final no se cumplió. Hasta ahora sus familiares de Cristóbal Colón siguen en litigio con el Estado español para que se les reconozcan esos derechos a este importante navegante, en el cual pues obviamente significó la puerta de entrada a la llegada de los europeos en América. Aquí vemos a los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ambos son los padres de Carlos, no, perdón, son los padres de Juana, que se había casado con un importante noble francés, y con producto de esa relación nace Carlos, Carlos I de España y Carlos V del Imperio Sacro Romano Germánico, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, entre las principales acciones que van a tomar los reyes católicos luego de retomar España, decretan leyes centralizadoras, concentran el poder judicial, legal, militar, expulsan a los judíos, salvo los conversos, porque habían judíos que se podían convertir al catolicismo, y los musulmanes, ¿no? E imponen pues el catolicismo oficial. Recuerden que en Europa los más católicos van a ser los españoles, ¿de acuerdo? Esos son los viajes que va a llegar, ¿no? En el primer viaje, por ejemplo, Cristóbal Colón llega a la isla de Guananí, luego Haití, Cuba, y cada uno le pone un nombre. Luego, en el segundo viaje, conoce la isla de Jamaica, en las Antillas, Puerto Rico, funda ahí la ciudad española llamada La Isabela. Y en su tercer viaje conoce la isla Trinidad, el río Maracaibo, es decir, las costas de Venezuela, funda la ciudad española de Santo Domingo. Y en Centroamérica es impedido de pasar por las islas caribeñas, ¿ya? Porque hay que recordar que en el segundo o tercer viaje Cristóbal Colón fue encarcelado, ¿no? Y en último intento, Colón pues trata de llegar a estos lugares, pero ya demasiado tarde, ¿no? Ya Colón como que no tuvo ese apoyo que antes lo tenían, y bueno, producto de ello, pues ha ido perdiendo protagonismo, por así decirlo, ¿no? Luego va a haber una pugna, chicos, entre Portugal y España por el control de América, ¿no? Y bueno, el Papa Alejandro VI, a través de un decreto, conocido como las bulas papales, les va a otorgar, pues, una porción de territorio a favor de Portugal y otro España, ¿no? Entre ellos dos se van a repartir el mundo, prácticamente. Y a través de una línea divisoria imaginaria a la cual este tratado se le conoce como el Tratado de Tordesillas. Por ejemplo, este de color morado va a ser posesiones de Portugal, ¿no? Mientras que todo lo amarillo va a ser posesión de España, ¿no? Muy bien. Y se trazó una línea de polo a polo, ¿no? A unas 300 leguas de las Islas Azores, ¿no? Y las Azores están acá,
acá, para obviamente ver a quién le pertenecía cada qué territorio, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es el impacto, las consecuencias que tuvo la invasión a América por parte de los europeos? Bueno, vamos a empezar con las consecuencias sociales, ¿no? Lamentablemente, pues murieron millones de nativos. Prácticamente habían islas que prácticamente ya no existe población alguna. Tuvieron que traer migrantes, ¿no? Ya sean europeos o africanos, para poblar estas islas. Lamentablemente las enfermedades diezmaron tremendamente a los pobladores. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué enfermedades trajeron los españoles? La viruela, la sarampión, tifus, ¿no? Y también pues las guerras que van a realizar, eso provocó pues la matanza de millones de personas. Y como consecuencia pues de este encuentro, eh, surgen los mestizos, ¿no? Producto pues de este cruce sexual entre españoles e indígenas. Consecuencias culturales, bueno, vamos acá a tener pues un sincretismo, ¿no? Entre la cultura europea y la cultura de nuestros ancestros, ¿no? Por ejemplo, vamos a adoptar el idioma español, parte de nuestra lengua. La comida, las creencias religiosas también van a tener cierto sincretismo, al igual que el arte, ¿no? ¿Y qué es un sincretismo? Pues es la fusión entre elementos culturales hispánicos y los elementos culturales de los nativos americanos. Es más, en nuestras ceremonias religiosas aún se mantiene viva algunas costumbres de nuestros ancestros, como por ejemplo llevar a pasear a nuestros santos, venerarlos, mm, a través pues, de música, preparación de comidas, que era típico en los Andes centrales. Por ejemplo, los familiares del Inca muerto, cada cierto tiempo llevaban su momia y le hacían un recorrido, lo veneraban, le daban sus alimentos. Es una costumbre que todavía se mantiene en nuestros tiempos, ¿no? Pero obviamente con otros elementos foráneos, obviamente, ¿no? Principalmente españoles. Recuerden que muchos de nuestros territorios a veces pues llevan nombre de santos, ¿no? O de personajes bíblicos, ¿no? Por ejemplo, Carmen de la Legua, San Juan del Urigancho, Villa María del Triunfo, ¿no? En fin, entonces, hay muchos elementos que aquí todavía prevalecen, ¿no? Donde la religión católica tuvo un impacto tremendo en la sociedad de esa época. Y vamos a ver pues las consecuencias económicas. Bueno, la gran cantidad de oro extraído de América fue para Europa. Curiosamente, quienes más se van a beneficiar de la extracción del oro no son los españoles, sino los ingleses, que a través de sus piratas y corsarios que habían contratado, secuestraban los galeones españoles y ese oro que se traía en lingotes eh, lo transformaban, es decir, lo utilizaban como capital para su desarrollo industrial. En cambio, España no. España con el oro lo que hacía era pagar sus deudas, comprar o vender cosas en oro y plata porque les era abundante. España al inicio nunca tuvo interés de tener una transformación o un desarrollo económico como ya lo estaba haciendo Inglaterra y los Países Bajos, por ejemplo. Y muchos de los alimentos, pues, de origen americano llegan a Europa, donde salvaron, pues, de la hambruna, como es el caso de la papa. La papa fue, sin duda, un tubérculo que ayudó tremendamente a la población europea de salvarse del hambre, o de no morir de hambre en este caso. La corona española pues se convirtió en propietaria de las tierras americanas y monopolizó el comercio con América. Bueno, eso fue durante la dinastía de los Habsburgo. Con la dinastía de los Borbones esta cosa cambia, porque ya Inglaterra se había convertido en una potencia marítima muy importante luego de derrotar a España en una guerra pues que prácticamente todos pensaban que España iba a vencer, pero no fue así. Y bueno, ahí vemos el poder que ejerce en este caso la monarquía española, sobre todo con Carlos I, y a partir pues España, al tener pues una propiedad inmensa, se convierte pues en un estado poderoso, ¿no? La cual pues llamamos el Imperio Español. Consecuencias políticas, bueno, culturas como los aztecas, los mayas y los incas y otros pueblos americanos perdieron su poder autónomo.
aliantes van a desaparecer y se van a someter pues a las instituciones que España va a establecer en estas tierras. Se inicia pues un gobierno donde los españoles van a tomar un mayor control, como es el caso de los encomenderos, y luego estos van a ser sustituidos por los virreyes, que están obviamente a cargo de la corona, o son funcionarios que van a cumplir esta actividad a petición del Estado español. Bien. Vamos a ver ahora, chicos, a la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Cómo es que esta invasión se dio? ¿Cuáles fueron las consecuencias, etcétera? Miren, cuando hablamos de la invasión al Tahuantinsuyo, fue también un proceso donde lamentablemente hubo una destrucción de la cultura andina. Se inicia pues una explotación de las riquezas como oro y plata, también de la mano de obra a través de la tortura. Se produce una serie de matanzas, masacres, todo con el interés pues de la corona española de extraer pues los recursos, los metales preciosos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? La compañía América Españoles contra los incas, por ejemplo. Aquí es una imagen donde supuestamente aquí es tomado o hecho prisionero Atahualpa, ¿no? En la ciudad de Cajamarca. Vamos a ver acá algunos antecedentes. Miren, con respecto a Europa, va a haber pues mayores inversiones por parte de los burgueses. Es decir, en este caso, a través pues, de una serie de acuerdos, como por ejemplo la capitulación de Burgos, firmada en 1508, la corona española pues realiza la primera división política de tierra firme y creó pues importantes gobernaciones, ¿no? Castilla del Oro, por ejemplo, a cargo del gobernador Diego de Nicuesa, y Nueva Andalucía, que va a estar gobernada pues por Alonso de Ojeda. Luego van a haber otros expedicionarios muy importantes, ¿no? Como Blasco Núñez de Vela, que fue el primero en oír sobre una gran civilización al sur del río Virú. Y ahí pues viene el nombre Perú más adelante. Esto supuestamente lo dijo un nativo del Caribe llamado Panquiaco, donde le menciona, pues, ¿no? De que existe una gran civilización, ¿no? Hacia el sur. Y cuando Blasco Núñez de Vela pues, se preparaba, se alistaba para hacer esa expedición, es traicionado por su lugarteniente. Y ese lugarteniente pues era nada más y nada menos de Francisco Pizarro, que también conoció esa historia. A Blanco Núñez de Balboa es también famoso por haber descubierto, o al menos dar a conocer a Europa, el Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico, ¿no? Blasco Núñez de Vela le llamó, pues, perdón, de Balboa lo llamó Mar del Sur lo llamó. Muy bien, vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Justo acá, lo que es lo que estaba pasando, ¿no? En Europa, los burgueses van a invertir para poder financiar las expediciones. En el Caribe van a haber gobernaciones por parte del rey de España que los va a encomendar. Se forman esas gobernaciones que les había mencionado. Y en los Andes, ¿qué estaba pasando? Pugnas en el norte, peleas entre las panacas, una guerra civil, un divisionismo total, ¿no? El imperio Tahuantinsuyo estaba pasando ya una crisis, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues va a haber una mayor riqueza de los burgueses como producto, pues, del saqueo a América, ¿no? Aquí surgen grandes familias que van a amasar fortunas, como es el caso de los Médicis y los Fugger. Eh, También está, pues, otros personajes muy importantes, mayormente de origen judío. Los burgueses de Inglaterra, Países Bajos, Italia tienen también mercados, poco a poco, pero eso va a ser todavía tiempo después. Aquí vemos cómo los españoles dominan pues, el Caribe, ¿no? Aquí van a haber dos importantes gobernaciones, ¿no? Castilla del Oro, que les mencioné, que es esta parte de acá, que luego se va a llamar Panamá, y Nueva Andalucía, ¿no? Que es parte de Colombia y Venezuela. Castilla del Oro va a estar a cargo de Diego Nicuesa y Alonso Ojeda de Nueva Andalucía. Luego esta ciudad va a desaparecer, es decir, por las constantes incursiones de los pobladores autóctonos que los va a expulsar,
Andalucía es abandonada y todos se mudan acá a Castilla del Oro. Es aquí donde justamente se encuentra Pizarro, Diego de Almagro, Gaspar de Espinosa, Pedro Ávila, perdón, donde van a formar una alianza, un pacto, para poder obviamente viajar hacia el sur y lograr poder obtener sus riquezas, ¿no? Acá están las encomiendas que les mencioné, que es la primera forma de explotación que se va en América. Un español percibía indígenas, tierras, y estos tienen tener que trabajar para el cultivo, ¿no? Incluso pues les cobra tributo, los hace trabajar en un lote de tierra, el español pues a cambio pues también evangeliza a los indígenas, ¿no? O sea, fue una situación muy triste, muy cruel, lo que pasó a la población indígena en esos tiempos. Sí, Seishi, sí, adelante. Sí, Seishi Lagos ha levantado la manito, sí, ¿la escuchó? Continuamos entonces, sí, ok. Este, por ejemplo, es algo que favoreció bastante a los españoles, las pugnas entre las panacas. Una panaca, recuerden que era pues la familia real, ¿no? Del Inca, ¿no? Peleaban entre ellos por la posesión de las tierras, y esto debilitó bastante a la cultura inca, al ejército en especial. Por ejemplo, una pugna entre la panaca de Tupe Yupanqui contra la de Pachacútec, imagínate. Vamos a ver qué los viajes, ¿no? De Pizarro. Pizarro también realiza 3 viajes, ¿no? Eh, Estos viajes, por ejemplo, el primer viaje fue exploratorio, que se va a dar entre 1524 y 1525. Ellos parten de Panamá, llegan primero a las Islas Las Perlas, luego al Puerto Piñas y Puerto del Hambre. Fue la expedición más terrible que pasó Pizarro, no solamente por el suelo agreste que es el Caribe, sino por la población indígena que al ver pues, que ellos tenían otras intenciones, van a defenderse y contraatacar. Van a haber pues, una serie de enfermedades típicas del trópico, lamentablemente pues esta expedición fue un fracaso para los españoles. Recuerden que aquí en esta primera expedición Diego de Almagro pierde un ojo y como una manera de vengarse manda a quemar esa población, por eso que se llamó pues Puerto Quemado más adelante, ¿no? En el segundo viaje ya Pizarro con mayor experiencia llega al río San Juan, pero ante la falta de alimentos pues, y lo hostil que era en la zona, Pizarro envía pues a Almagro a que vaya a Panamá para buscar más provisiones. Y bueno, muy pocos al inicio lo acompañan a Francisco Pizarro. Aquí pues se da un hecho histórico, ¿no? Al ver pues a sus amigos o a sus hombres exhaustos, enfermos, con dudas de continuar, él traza una línea divisoria. A ellos pues se le conoce como la isla del Gallo, ¿no? Donde les dice pues que hacia el sur van a ser ricos y hacia el norte pues serán pobres, ¿no? Si regresan a Panamá van a seguir siendo pobres, pero si me acompañan y vamos hacia el sur, ustedes pues serán ricos, ¿no? Y bueno, ahí es donde Pizarro en el segundo viaje se entera pues de la existencia del Tahuantinsuyo, pero además también conoció por parte de los nativos que había una lucha interna y muchos pueblos estaban en la expectativa de esa guerra civil que se estaba dando entre Huasca y Atahualpa. Pero además también se enteró de que muchos pueblos odiaban al imperio inca y ella utilizó su astucia para poder convencerlos, para poder persuadirlos y que formen una alianza con ellos. Es por eso que él viaja otra vez a España y le pide un documento a la corona española
para que pueda oficializar su viaje de invasión. Este acuerdo, esta capitulación, donde le da a Pizarro todo el poder para poder realizar, de obtener las tierras en nombre de la corona española, se le conoce pues como la capitulación de Toledo. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar la capitulación de Toledo. Vamos a ver acá. ¿No? Y en este viaje es donde de Tumbes y Piura pasan a Cajamarca y logran, pues en este caso, derrotar a Francisco, perdón, a Atahualpa, ¿no? Estos son los socios, ¿no? Pizarro, que es jefe del capitán de la campaña. Almagro es el que va a llevar las provisiones. Luque solamente era un testaferro. El verdadero financista era Gaspar de Espinosa, que era un hombre muy acaudalado, pero que consideraba pues, que era importante apoyar a Pizarro, ya que estaba convencido de que lo que él decía era cierto, ¿no? Esta sociedad entre Pizarro, Almagro, Hernando de Luque, Gaspar de Espinosa y Pedro de Arias Dávila se le conoce como la empresa del Levante. Es un pacto firmado en la ciudad de Panamá, donde Francisco Pizarro sería pues, el líder y el capitán de la expedición. Diego de Almagro estaría encargado pues, de las provisiones, de la logística, los pertrechos militares. Y Hernando de Luque pues, era un clérigo que solamente gestionó el apoyo económico del verdadero financista, que era Gaspar de Espinosa, un hombre millonario que quería estar en el anonimato. Y luego Pedro de Ávila, el gobernador de Panamá, más conocido como Pedrarias, es el que le da el apoyo político. Pero solamente le da en el primer viaje, porque tras el fracaso, Pedrarias ya no va, en este caso, continuar apoyándolo, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá está el primer viaje que les mencioné. Diego Hermano que pierde la vista. Ese es el segundo viaje ya donde tiene mayor experiencia. Bartolomé Ruiz es el que lo apoya en la navegación a las huestes de Pizarro. Almagro retorna a Panamá para buscar pertrechos militares que se había acabado, ¿no? Acá se produce el acuerdo de la capitulación de Toledo. ¿Quién firma? Pizarro y Reino Español. Diego de Almagro. Bueno, en este acuerdo Pizarro era capitán adelantado, un ingreso mensual de esta cantidad de marcos españoles. Y claro, ahí, por ejemplo, eh, Pizarro ganaba bastante con este acuerdo, desplazando a Diego de Almagro, que era su otro socio. Por eso es que luego de derrotar al Imperio Inca, ambos van a pelearse por las riquezas de lo que fue el Tahuantinsuyo. Almagro lo van a nombrar alcalde de Tumbes, y a Hernando de Luque, pues, van a considerar pues, el obispo también de esa misma ciudad, luego en este caso el departamento. Pizarro pues viaja con todos sus hermanos. Se dice que Pizarro tuvo más de 7 hermanos, ¿no? Bueno, hermanastros también, ¿no? Porque no eran hermanos plenamente, tenían entre hermanos y hermanastros. Y cuyo afán pues era buscar más riquezas, ¿no? Y bueno, ellos se contactan con los enemigos del Imperio Inca e incluso van a querer formar alianzas para poder atrapar a Atahualpa, ¿no? Detienen al Inca y extraen sus riquezas y a través de un cuarto de rescate que al final pues los españoles nunca llegaron a cumplir. Aquí las huestes españolas contactan con los enigmas, con las etnias enemigas de los incas, ¿no? Eh, Aquí en Tumbes se pasan a Piura y en Piura fundan la primera ciudad española en tierras del actual Perú. Se va a llamar San Miguel de Piura de Tangarará, ¿no? Aquí pues, los chasquis, los tuquiricú espían a los españoles y le comunican al Inca eh, que eran los famosos huiracochas, ¿no? Estos dioses de tez clara, barbudos. Pero Atahualpa no estaba convencido de ello. Por eso que también manda a espiarlos, ¿no? Y ahí es donde les dice, pues que sí, no, eran gente muy corriente, no eran dioses. Pero Huáscar, por ejemplo, sí creía, ¿no? Que eran los huiracochas que venían a apoyarlo en esta guerra contra su hermano Atahualpa. Muchos pueblos, pues, enemigos de los incas apoyan a Pizarro, ¿no? Tenemos a los Tayanes en el norte, ¿no? Cuarecanos,
punaeños, de Puná, la isla Puná, cerca de Guayaquil, los chachapoyas, los huancas, todos ellos van a apoyar a Francisco Pizarro contra los incas, ¿no? ¿Y por qué? Porque querían zafarse pues del incanato, ¿no? Ya no querían seguir siendo sometidos por el imperio inca. Aquí vemos pues cómo Pizarro se prepara para poder tomar y poder, y en este caso, secuestrar a Atahualpa, ¿no? En Cajamarca, ¿no? ¿Cuáles, profesor, serían en este caso los factores por el cual cayó el imperio? Bueno, en primer lugar, sus contradicciones internas imposibilitaron un enfrentamiento de igual a igual frente a el ejército español de Francisco Pizarro o a sus huestes españolas que ya eran gente experimentada en el campo de batalla. Entonces, la debilidad del Tahuantinsuyo, como consecuencia de las guerras civiles entre Huasca y Atahualpa, fue sin duda una causa principal. Posteriormente, el apoyo inicial pues, que le dan a Huáscar, o el apoyo inicial que los partidarios del derrotado Huáscar le dieron a los invasores, ¿no? El apoyo que recibieron los españoles por parte de los pueblos autónomos que estaban sometidos por los incas, ¿no? Huancas, Cañaris, Chachapoyas, Tayanes. Ellos creían pues que se liberarían del dominio inca, ¿no? Ahora, el factor que influyó tremendamente en la invasión y posteriormente caída del Tahuantinsuyo no fue pues la superioridad de armamento español, ¿no? Armaduras, espadas, arcabuces, caballos, ¿no? Ellos sí más bien utilizaron como un factor psicosocial, eso sí, ¿no? Un factor así para imponer un poco el miedo, ¿no? Algunos sí eran temerosos frente a los caballos que eran imponentes o las armas de fuego, pero otros no lo consideraban pues peligroso o no se sentían asustados. Al contrario, ellos consideraban que podían luchar con las huestes de Pizarro de tú a tú. Se hablaba pues de que eh, los españoles vencieron porque culturalmente eran más avanzados. También se hablaba de que Dios ayudó a los cristianos para defender el cristianismo, el catolicismo, frente a la sociedad indígena que no adoraba pues al Dios todopoderoso, sino a diversas deidades. Pero esos son argumentos falsos, ¿no? La principal razón fue las enfermedades que trajeron los españoles y el apoyo de los grupos locales contra los incas, y a su vez un divisionismo al interior pues, del imperio del Tahuantinsuyo. Esas fueron sin duda las principales eh, situaciones o factores que posibilitaron la caída del Tahuantinsuyo. Tras la ejecución de Atahualpa, Pizarro con sus huestes y con el apoyo de los grupos étnicos se dirigen pues hacia el Cusco, la capital del imperio, ¿no? Ahora, Pizarro era consciente que había que reemplazar a Atahualpa luego de asesinarlo, y por eso pues realiza un pacto con los partidarios de Huáscar, que ya había sido muerto inclusive, y nombró pues a uno de los hermanos de Huáscar como nuevo inca, ¿no? El inca era Tupac Hualpa, o también Toparpa, ¿no? Como iba a ser consagrado como un nuevo gobernador, o perdón, un nuevo Zapa Inca del Tahuantinsuyo, ¿no? Ahora, el detalle está que cuando llegan a Jauja, o están cerca a la ciudad del Cusco, muere, posiblemente envenenado, ¿no? Y tras la muerte de Tupac Hualpa, Manco Inca, otro hermano menor de Atahualpa, es el que le enseña el camino hacia el Cusco, sin saber pues que al llegar ahí los españoles iban a saquear todo lo que podían ver. Entonces fue una situación pues impactante lo que vio al ver pues cómo los españoles hicieron estragos a su ciudad, ¿no? Ahora, hay muchos investigadores jóvenes que consideran que si no hubiera sido
Es decir, que la red de caminos o el Capacñán que nosotros conocemos, si no hubiera existido, para los españoles hubiera sido imposible poder atacar a los, a los incas o vencerlos, ¿no? Porque ese recorrido que hacen de Piura a Cajamarca es gracias a la ruta que llegaron a conocer a través de los caminos del Inca, al Capacñán. Sin esos caminos ellos no hubieran logrado llegar ni a la esquina, ¿no? Es lo que muchos investigadores consideran, ¿no? Que también otro factor determinante para que los españoles hayan logrado dominar a los incas era por la red de caminos, ¿no? Que podían llegar a diferentes lugares sin un esfuerzo mayor. Vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo, es donde luego de tomar el Cusco, los españoles quieren buscar un lugar donde poder fundar una capital, ¿no? Y ahí lo van a encontrar en el Valle de Rímac, ¿no? En Lima, pero ahí estaba gobernado por el curaca de Lima, ¿no? Taulichusco, que al final pues también va a ser desplazado por los españoles, ¿no? Justamente en la residencia de Taulichusco se construyó el Palacio de Gobierno, ¿ya? Ahí se construyó el Palacio de Gobierno. Los españoles usan métodos terroríficos para atormentar a los indígenas, ¿no? Utilizaban perros de guerra, arcabuces, cañones que disparaban, que en la cual sonaban pues ruidos estrondosos, um, las espadas y caballos ellos también utilizaron como una forma de intimidar a la gente. Bien. Ese es con respecto a lo que es la invasión a América y al Tahuantinsuyo, chicos. Voy a dejar de compartir. Este material ya le entregué a su grupo de WhatsApp, ya jóvenes. Ahora vamos a ver acá un ratito. Vamos a resolver acá las preguntas, ¿ya? Un ratito, quiero ver acá si está acá. Este no es. A ver, tampoco. A este de acá, a ver. Vamos a ver. Voy a compartir este material. Un ratito. Ahora voy a buscar el documento un ratito. Ya está. Aumento. A ver, vamos a ver la primera pregunta ya, chicos. Vamos a ver. A ver, pero parece que se puede ver, ¿no? Ya, a ver, listo. Bien. A ver, primera pregunta, chicos, dice lo siguiente. A ver, creo que está ahí. Ya. Dice. A ver, no veo bien, un ratito. Ya está. Dice. Previo al inicio de los viajes de exploración organizados por españoles y portugueses, el comercio en Europa giraba pues en torno al mar Mediterráneo y al mar Norte nada más, ¿sí o no? Las demás no. Giraba en torno al mar Mediterráneo, ¿no? Todo esto ya se había saturado y era pues importante ir buscar nuevos mercados, porque el Mediterráneo estaba completamente saturado. Dos, vamos al número dos. Ajá, dos. El viaje de exploración que culminó con la llegada de los portugueses a la India fue mérito de quién. ¿Me acuerdan que me he mencionado quién era? Vasco da Gama. Ah, Vasco da Gama. A ver, Álvarez Cabral descubrió las costas del Brasil, ¿ya? Tres. El primer geógrafo y navegante en sostener que los territorios explorados por Colón correspondían a un territorio distinto a Asia y que gracias a ello, pues, lleva su nombre, ¿no? ¿Quién es el cartógrafo? Américo Vespucio, ¿ya? La letra E. En el siglo XV se produjo el invento, ¿qué produjo Johannes Gutenberg? La imprenta, ¿no?
El 4D. La división de los territorios descubiertos fueron divididos entre España y Portugal. ¿Mediante qué tratado? A través del tratado o el acuerdo del Papa, Alejandro VI, ya el tratado de Tordesillas. Prácticamente España y Portugal se dividen el mundo. ¿Cómo se llama el acuerdo firmado entre Colón y los Reyes Católicos previo al viaje de exploración? ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Qué capitulación? ¿Será Toledo o será Santa Fe? ¿Qué dicen, chicos? A ver. Toledo o Santa Fe. La capitulación de Santa Fe. Muy bien, colgamos. Ya está. 7. Indique cuál de los siguientes enunciados es incorrecto respecto al viaje de Colón. ¿Ya? Vamos a ver acá cuál es correcto e incorrecto. ¿Ya? En su primer viaje llegó a Guananí, Cuba, sí, es correcto. En su segundo viaje fundó la Isabela, es correcto. En su tercer viaje pisó tierra firme, sí. Recuerden que las costas de Venezuela. Fue detenido por orden del juez de Bobadilla, sí. Cuando tuvo su expedición, todo ese viaje, se fue encarcelado. No hay que olvidarnos que Colón sería pues considerado el primer encomendero. Pero Colón no llegó a conocer México, pues se sometió a México a favor de España, no. Quien hace eso va a ser Hernán Cortés, curiosamente primo de Francisco Pizarro. ¿Ya? Número 8. Indique cuál de los siguientes personajes fue el comerciante judío que financió el viaje de Colón. ¿Se acuerdan? Luis de Santangel, ¿ya? No se olviden, Luis de Santangel. 9. Tradicionalmente se dice que las primeras noticias del Tahuantinsuyo lo recibió el español. ¿Quién fue el primero en recibir esas noticias? Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Pero no lo concretó porque fue ejecutado por Francisco Pizarro, quien le persuade a Pedro de Arias de ejecutarlo, ¿no? Y es donde Francisco Pizarro, pues, es el único que sabe de esas tierras que están en el sur y va tras su conquista, ¿no? En este caso, basta de invadirlos. 10 dice, la autorización de la corona española a la empresa organizada por Francisco Pizarro y Diego de Almagro para invadir el Tahuantinsuyo, ¿con qué capitulación se le conoce? Con la capitulación de Toledo, ¿ya? El descubridor del río Amazonas, este es también importante, ¿no? En este caso, Francisco de Orellana, que también hay un río que lleva su nombre, me parece, es el español que recorrió el río Amazonas, pero en su recorrido nunca volvió. Al parecer, pues, se llegó a perder en ese lugar. 12. Luego de la ejecución de Atahualpa por los españoles fue nombrado como nuevo soberano, ¿quién? Toparpan, ¿verdad? Más conocido como Tupac Hualpa. Ahí está. No fue ninguno de ellos. 13. El requerimiento al Inca Atahualpa fue realizado por Vicente Valverde y él pertenecía a la orden de los dominicos. Las primeras órdenes que llegaron a estas tierras, chicos, fueron los dominicos. Ya posteriormente llegaron otras órdenes religiosas, ¿no? Por ejemplo, los mercedarios, los franciscanos, y los últimos, creo, me parecen llegar, fueron los jesuitas, ¿no? Ya en tiempos de la colonia. 14. Señale los acontecimientos ocurridos después del accidente o del incidente de la Isla del Gallo en 1526. A ver, vamos a ver acá. Fundación de San Miguel de Tacarara es correcto. Ya recuerdo fue la primera ciudad en fundarse por los españoles, ¿no? ¿Verdad? 2. Primer arribo a Tumbes. En el segundo viaje, sí es correcto, luego de la Isla de Gallo, ahí conoce a los pueblos de Tumbes, los tayanes. Tercera, capitulación de Santa Fe, ¿no? Capitulación de Santa Fe no tiene que ver, es la época de Cristóbal Colón, ¿no? Se produce la muerte de Tupac Hualpa o Toparpa, posiblemente envenenado, es correcto.
Sería pues la 1, 2 y 4. La letra C. Listo, chicos. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de continuar con Historia Universal? ¿Alguna duda de repente con respecto a la invasión de América y el Tahuantinsuyo? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Vamos a tener una pequeña pausa de un par de minutos y vamos a hablar sobre historia universal. Vamos a hablar sobre el capitalismo mercantilista y las ideologías burguesas, ¿no? Que justamente tienen relación con este tema que que acabamos de desarrollar. ¿No, chicos? Muy bien. Vamos a ver. Está.